Vivimos en una época donde la intimidad ya no requiere presencia física. Hoy, un mensaje puede generar cercanía, una imagen puede activar deseo y una notificación puede modificar por completo nuestro estado emocional. Fácilmente conectado, fácilmente expuesto. En este episodio de Tracción Mental vamos a hablar de un fenómeno cada vez más común, pero pocas veces reflexionado con profundidad, el sexting, como un fenómeno profundamente psicológico, un espacio donde se cruzan el deseo, la validación, el apego y la necesidad de vínculo. Porque el sexting no es solo lo que se envía, es lo que se espera, es lo que se teme perder y es muchas veces una forma moderna de buscar intimidad sin saber cómo sostenerla. Hoy exploraremos qué ocurre en la mente cuando la intimidad se digitaliza, cuáles son sus efectos emocionales y cómo identificar cuando deja de ser elección para convertirse en riesgo. Todo eso después de la intro. Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast, un espacio de reflexión donde exploramos la mente, las emociones y cómo navegar en este complejo viaje llamado vida. Ale, bienvenida a este episodio. ¿Cómo ves el tema? Pues está, espinoso, ¿no? Se estaba buscando el sinónimo, pero la verdad es que es un tema del que mucho se habla en la consulta, con los amigos, o sea, sí es un tema del que mucho se habla y bueno, por eso decidimos traerlo aquí al podcast. También va a funcionar un poquito como spoiler, vamos a dar ahí un spoiler entre líneas y le vamos a dar un premio a quien adivine de qué va a tratar el en vivo si lo logra descifrar en este episodio. Pónganos ahí en los comentarios, a ver qué podemos hacer por ustedes. Pero bueno, en realidad el tema es complejo y bueno, hoy en día pues cuando hemos hablado de tecnología en otros episodios, pues también ya nos alcanzó en este aspecto. No sé cómo veas tú, Joel. Sí, es que está, sí es complejo el tema. Porque, bueno, lo decíamos en un episodio, las redes sociales, la tecnología cambiaron la forma de ver el mundo y la forma de relacionarnos. Y cuando hablamos de sexting, pues sí, hablamos literalmente de eso, el intercambio consensuado de imágenes, mensajes o contenido de carácter íntimo a través de medios digitales. Pero psicológicamente, Ale, el sexting es más que esto. Por eso en este episodio vamos a tratar de explorar todo lo que sí, aparentemente no se nota, no se ve. Vamos a hablar con profundidad de las causas, orígenes, por qué genera lo que genera, por qué es tan atractivo o por qué llama tanto la atención. Porque sí, no basta bueno, en teoría las conversaciones y demás pasan a un segundo plano. Hoy una pantalla, un mensaje, una notificación de verdad que hace sentir cosas. Y no pueden en los comentarios, hay quien le llega un mensaje, una notificación de alguien y cómo se genera, ¿no? Esta emoción, pues sí, no sé cómo. Ustedes me entienden, vaya, los que han recibido un mensaje de una persona que les interese, sin saber el contenido, aclaro, puede generar eso. Entonces, hablaremos de esto, Ale, no desde el juicio moral, no desde el escándalo. Vamos a tratar de verlo desde la psicología, la neurociencia y la salud emocional porque es una forma de vínculo y al final de esto va esto, ¿no? Es una forma de regulación mental. En algunos casos puede ser una búsqueda de conexión disfrazada de deseo. Así que tenemos que tocar este tema, pues para ver, ¿no? Todo lo que puede estar en riesgo o en cuestión. Y para eso, Ale, me gustaría empezar con la parte de qué ocurre en el cerebro. Me refiero, ¿por qué el cerebro responde tan fuerte al sexting, ¿no? Y es que cuando una persona recibe un mensaje íntimo, una imagen o una respuesta esperada, se activa el sistema de recompensas, ese que hemos tocado en otros episodios, ¿no? El mismo circuito que responde al placer, al reconocimiento, a la anticipación. Aquí entra la dopamina, que la hemos tocado en otros episodios, pero entra en juego esta hormona por la parte de la expectativa, ¿no? Al final ya hay un mensaje, hay una imagen, responderá a la otra persona, le gustará, enviará más, recibirá más. Creo que por ahí tendríamos que empezar a tocar el tema, Ale, porque mentalmente o cerebralmente sí se generan muchas cosas, ¿no? Hay oxitocina, que es la hormona del vínculo, lo tocamos en el episodio anterior, que se asocia con la cercanía, la confianza, la conexión, y es que el cerebro no distingue entre la intimidad física y la intimidad simbólica.
Porque el hecho de sentirse deseado, visto o elegido, aunque sea a través de mensajes, puede generar una sensación real de cercanía. Por eso el sexting puede acelerar vínculos o puede crear una profunda conexión emocional, aunque sea una ilusión porque no es real. Creo que entender este concepto, Ale, de qué funciona, cómo funciona nuestro cerebro en esta actividad, creo que nos ayudará mucho a entender por qué genera lo que genera y los efectos que eventualmente también pudiera ocasionar. Sí, como bien lo dices, para empezar a nivel cerebral, acá hemos dicho muchas veces que, bueno, no es un conjunto, ¿no? Creo que es algo que hemos repetido acá en el podcast en su mayoría, que no nada más es la parte neuro, sino también lo físico, lo cognitivo, hemos pasado incluso por varias áreas, y esto explicaría, Joel, por qué los adolescentes se enganchan más, por ejemplo, ¿no? Esto que tú estás mencionando, porque en realidad, para empezar, el cerebro adolescente todavía no termina de madurar, y bueno, pensemos que tienen un menor control de inhibición, es decir, no controlan todavía muy bien sus impulsos. Entonces, no evalúan los riesgos de la misma manera que nosotros los adultos. A veces ni nosotros los evaluamos de la misma manera, pero bueno, poniéndolo un poco en contexto. Entonces eso también lo pone, es complejo, porque bueno, si bien es cierto que empezaste diciendo que no es algo patológico, que puede ser consensuado, que no vamos a hablar desde la parte moral, los adolescentes se enganchan mucho en este tipo de prácticas, lo cual estamos diciendo que no es que esté mal, pero hay un riesgo, porque pues si es la otra persona, yo la conozco, ¿no? Y puedo estar segura de que no va a compartir mi información y demás, pues bien, pero no lo sabemos, ¿no? En realidad a veces en este mismo de que si es de adolescente a adolescente, pues a lo mejor ya mi foto fue y dio a medio mundo, ¿no? O los mensajes, o bueno, un montón de cosas que normalmente sabemos. En el mejor de los casos que sea un par, ¿no? Un adolescente igual que yo, pero ¿qué tal que es otra persona? ¿No? Entonces en realidad se empiezan a configurar muchas cosas y ahí, Joel, creo que es donde está el meollo del asunto. Porque si bien es cierto que algo es de entrada consensuado, diferentes prácticas, ahorita lo vamos a decir para otro tipo de parejas, parejas que están lejos y bueno, un montón de configuraciones que puede haber, pues se le puede dar un giro de 180 grados a este fenómeno con este tipo de cosas como las que menciono. Y es de llamar la atención al el hecho porque, en teoría, bueno, digo, más allá del juicio moral, es una práctica común, o sea, de verdad es algo muy común. Pero creo que, o la idea de este episodio, y con eso lo planeamos y lo realizamos, es con la idea de ver desde dónde, o sea, por qué. Lo has comentado en otros episodios, Ale, hablando de otros temas, siempre decimos por qué, ¿no? O sea, ¿por qué lo quieres hacer, ¿no? O por qué lo haces, ¿no? ¿Qué es lo que esperas recibir, ¿no? ¿Cuál es la idea que tienes de por qué lo estás haciendo, ¿no? Y creo que en esto es importante hablar porque creo que en la mayoría de los casos, no me atrevo a decir que en todos, pero creo que en la gran mayoría de los casos, viene con esta necesidad de generar vínculos o de crear un vínculo con alguien, ¿no? Y ese sería aquí el tema de cuando el deseo lo conviertes en vínculo. Hay un episodio, Ale, donde hablamos de, bueno, varios episodios hemos tocado el tema de apego, pero tenemos uno en específico donde hablamos de apego vegetativo y apego ansioso. Y creo que aquí la teoría del apego también puede entrar un poquito, porque en esos episodios, si no los han visto, les dejamos el enlace para que lo vayan a ver. Hablábamos de personas con apego ansioso y en ellos, en estas personas en particular, creo que sí es importante recalcar que puede convertirse en una forma de asegurar presencia. A grosso modo, en ese episodio hablamos de este apego ansioso, es una persona que necesita la validación constante de otro, ¿no? Entonces, creo que aquí, si lo vemos un poquito aquí con el sexting, sí puede ser como una forma de querer asegurar la presencia, ¿no? Cada respuesta confirma, soy importante, este, soy necesario, soy necesaria. Y cuando ocurre el silencio o no contesta o no hay una interacción o una respuesta como se espera, genera el miedo al abandono, ¿no? Que es como la característica de las personas con apego ansioso. No solamente es buscar el deseo, sino es una regulación emocional, la validación emocional constante a través del otro. Pero en ese episodio también hablábamos de personas con apego evitativo. Esas personas que les cuesta generar un vínculo, que prefieren mantener la distancia antes que generar vínculos más cercanos, compromisos y demás. Y para este tipo de personas creo que el sexting puede ser una manera de experimentar intimidad sin compromiso. Es decir, puedo generar cercanía sin la exposición real y también puedo generar conexión sin responsabilidad emocional porque no me gusta involucrarme. Creo que ambos estilos pueden encontrarse aquí en este concepto que hablamos hoy, generando una dinámica intensa pero inestable.
Creo, Ale, que no, insisto, no decimos que el 100% de los casos sea así, pero que hay muchos conceptos que hemos platicado en otros episodios que de verdad pueden aplicarse a este tipo de conductas porque hay una necesidad de. Y creo, Ale, que eso sería el gran tema en este asunto, reconocer o identificar la razón por la que se hace. Sí, es que a ver, creo que hasta acá es importante como ir afianzando, ¿no? O sea, estamos diciendo que el sexting no es bueno ni malo, es una práctica, si es consensuado, todo bien. En realidad, si tú con tu pareja, pues ven que es la mejor manera, porque igual están lejos, por ejemplo, ¿no? Puede ser, se ven poco y entonces pues es una práctica íntima entre los dos, es consensuado, con respeto y demás, pues creo que palomita, ¿no? En realidad no hay nada más que hablar, ya si quieren bríncanse el siguiente episodio, váyanse a ver el de apego y hasta aquí. Pero el problema es que esto desvirtúa muchas otras cosas. A mí me gustaría que hoy se fueran con dos mensajes y uno de ellos lo quiero dar hoy. Como bien lo dices tú, ¿cuál es tu motivación? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Lo haces porque genuinamente es tu forma de conexión a nivel sexual con la pareja? Pues dirían hoy los chavos, ¿no? Date, ¿no? Pues en realidad sí, si eso es lo que quieres hacer, vas, no hay tema, pero hay que ver si no es una cuestión de presión. Por ejemplo, chantaje, un tipo de chantaje a la pareja. A lo mejor yo no me siento cómodo o cómoda y lo hago porque la pareja me lo está pidiendo. Entonces ahí habría que ver qué es lo que está pasando. Curiosidad también puede ser, o sea, quiero probar y no pasa nada. O imitación, oigo que mis amigos, todos lo están haciendo y pues quiero hacerlo, bueno, pues también sería válido. Puede ser validación externa también, ¿no? En realidad, si yo lo hago y eso me permite que la otra persona me valide, o eso incrementa mi autoestima, o consigo solo la excitación a partir de esta parte. Entonces, sí es importante hacer un alto, si esto está generando un tema, un conflicto, porque como bien les dije, si no genera conflicto, pues brínquense ya, o sea, no habría por qué, pero si esto les genera un conflicto, habría que preguntarse cuáles son las motivaciones por las que están teniendo este tipo de práctica y si la motivación coincide con la de su pareja, porque eso también es importante. A lo mejor no coinciden al 100 pero vamos juntos hacia el mismo enfoque que es disfrutar nuestra sexualidad, bueno, pues ya está, pero sí creo que es importante hacer este alto, Joel. Y de esto que comentas, Ale, me llama la atención porque ya hablamos de los riesgos psicológicos y emocionales, ¿no? Y es que de lo que comentas es cierto, o sea, creo que el más grande riesgo o de los primeros que aparecerían sería la vulnerabilidad emocional. Lo comentabas, si una persona comparte su intimidad sin estar segura, sin sentirse segura, pues va a aparecer la ansiedad, el miedo al juicio o el arrepentimiento, ¿no? Que sería como que de sus peores consecuencias. También puede aparecer la vergüenza, no por el acto en sí, sino por la sensación de haberse expuesto a algo sin contención. Es decir, tal vez de haber dicho solamente esto, no sé, digo, creo que es importante esta parte del consenso, porque al final es hasta dónde me puedo sentir cómodo, ¿no? Si de verdad no puedo sentir cómodo con nada, pues es nada. O tal vez no me siento tan cómodo con lo más explícito, pero tal vez algo que no es explícito. Vaya, hablamos de lo mismo, ¿no? Pero creo que de lo que comentas también, otra cosa, la dependencia emocional, ¿no? Lo decías, cuando el estado de ánimo comienza a depender de si el otro responde, mira, valida, me manda o no me manda, creo que ahí ya es la gran red flag de que algo no está funcionando bien. El sexting se volvería problemático entonces cuando deja de ser elección y se convierte en obligación. Cuando se usa como moneda para no perder al otro, lo decía, sale, ¿no? Es este tipo de chantaje. Y la típica, ¿no? Porque la hemos oído en muchas ocasiones, de, si me amas, pues demuéstramelo, ¿no? Ajá. Y si no lo haces, pues significa que no me amas. Cuando se usa eso como moneda para no perder al otro, o como cuando reemplaza el contacto real en lugar de complementarlo, pues yo creo que ahí sí están las señales, ¿no? A nivel psicológico, pues implica impacto en la autoestima. Tenemos un episodio donde hablamos de autoestima. También reforzaría inseguridades y generaría una sensación constante de estar a prueba, como que, o sea, esta relación funciona mientras hagas esto, ¿no? Cuando lo dejas de hacer, entonces la relación puede terminar. Y aunque no entramos en el tema legal, es importante recordar que la pérdida de control del contenido íntimo puede generar consecuencias emocionales profundas incluso años después, y también puede generar problemas legales, sobre todo con la ley Olimpia, una ley que se aplicó en la Ciudad de México hace algunos años. Pero creo que es importante reconocer esto, ¿no? ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde deja de convertirse en algo sano? Es decir, algo que no me genera emociones y sentimientos negativos
sino que esto hace que sea otra forma de construir la relación, porque al final lo decimos, cada pareja es libre de crear la relación como guste y mande, pero ¿qué pasa cuando ya deja de ser eso, ¿no? Cuando ya no es tan sano, cuando ya esa presión, cuando ya es esta incomodidad, esta culpa, el arrepentimiento y demás, creo que ahí es donde estaría el meollo del asunto, Leo. Sí, aquí no se olviden de esta parte, por ejemplo, pensé, ¿no? En el ciberacoso, estas extorsiones también que hay a partir de ello, porque también suceden y genera un estigma también muy grande y entonces al final se está dañando también esta identidad digital. Y de verdad que hay casos muy graves. Hay una serie que ya tiene un tiempo que se llama, creo que es A los 13, no, no, sí, es serie, porque hay una película que también se llama así, pero bueno, ahorita me acuerdo y prometo que la vamos a dejar en la edición porque no me acuerdo. 13 razones, ya me acordé que se llama. Entonces, Ah, sí, tendré en sí. esta serie justo va de esto, el tema, ¿no? Cómo la chica puede llegar hasta una cuestión suicida por un tema de difusión de fotos, de cosas, y de verdad que parece solo ser un tema de serie, pero, o sea, basta nada más googlear ciertas noticias y demás. O sea, sí sucede. Por eso lo que tú estás mencionando, Joel, a nivel legal, o sea, no en balde todas estos cambios, estas reformas que ha habido, porque digamos que el límite la línea es muy delgadita. Puede empezar como algo consensuado, pero como bien les dije, hagan un alto para que de verdad vean si es consensuado, porque igual y yo estoy pensando que es muy consensuado, pero en realidad estoy siendo presionada o no me he dado cuenta y no quiero. O sea, cuando es un no y ya. O sea, si ustedes no lo desean, pues la otra persona tiene que entenderlo. Entonces, creo que es importante, Joel, para este punto entender cómo sería esta parte de un sexting a nivel, pues, saludable, ¿no? Esperado, si lo quieren ver así. No me gusta usar mucho la parte normal, pero sí saludable, o sea, donde ambos pues estén de acuerdo. Y sería tener para empezar esta libertad de decir que no, o sea, si no quiero, no quiero y ya, que el consentimiento sea explícito, no sea entre líneas, o sea, no sea así como, bueno, es que tú la otra vez quisiste decir que si no, pues un sí es un sí y un no es un no. Por ahí anda este reel del Elmo, no sé si lo han visto, que dice, solo te voy a hacer una pregunta, responde sí o no. Y bueno, pues aquí aplica perfectamente ese reel, que si no lo han visto, luego por ahí se los dejamos. Confianza mutua, porque también pues no sé dónde van a ir a parar mis fotos, ¿no? O mis mensajes o mis cosas. O sea, esto sí es importante. Acuerdos muy claros sobre la privacidad. ¿Qué va a pasar si un día no estamos juntos con todos este contenido que tenemos? Eso también es importante. Y sobre todo, esta apertura para poder decir que no cuando yo quiera, porque tampoco es que dije que sí, toda la vida va a ser un sí. Eso es algo que se habla constantemente. Y de esto, bueno, es importante recalcar, no todo sexting es dañino. Creo que la diferencia estaría Ale, entre el contexto interno y relacional. Es decir, me gusta esto, psicológicamente saludable. Cuando hay consentimiento claro y mutuo, lo decías, no existe la presión, el miedo de perder el otro, está alineado con lo que yo soy, con lo que yo quiero, no genera ansiedad posterior. En cambio, la señal de alerta sería cuando pues me siento inquieto, inquieta porque no hay respuesta, cuando hago cosas que no deseo para mantener el vínculo, cuando hay culpa, vergüenza, sensación de exposición o cuando el sexting se vuelve la única forma de conexión. Es decir, solamente podemos hablar e interactuar a través del sexting y de ahí ya no se puede. Creo que el punto sería, lo decíamos antes, es preguntarnos desde dónde estoy enviando esto. ¿Desde el deseo o desde el miedo? Cuando hablábamos de sexting en la relación de pareja versus un sexting compulsivo, por llamarlo de alguna forma, pues hablamos de una relación estable donde puede ser una herramienta de juego, de cercanía, de conexión, siempre y cuando, insistimos, haya acuerdos claros y límites definidos. Pero fuera de ese contexto, cuando ya se vuelve compulsivo, puede funcionar como un escape emocional. Y aquí es donde aparecen más cosas implicadas, ¿no? No solamente definido por el contenido, el ocultamiento, la ruptura de acuerdos, la inversión emocional, porque ya se pueden generar otro tipo de emociones, incluso un concepto ya más reciente y más común que es la infidelidad digital. Creo que el tema sería esto, con el sexting reemplaza conversaciones profundas, contacto real, intimidad emocional, algo se está evitando. Ahí está la señal, no siempre puede ser deseo, muchas veces puede ser soledad o también la necesidad de sentirse visto. ¿Quién pone los límites? ¿Quién define si es sano o no? La pareja, ¿no? La persona que está en la relación es la que puede analizar y decidir si le genera
no le genera nada, mejor dicho, nada negativo, o por el contrario le está generando esto que decíamos, culpa, arrepentimiento y demás. Es interesante este hecho porque de verdad, si pudiera parecer como no pasa nada, ¿no? Pues al final está el sexting y ya cuando pues, ya no pasa nada, pues ya, ¿no? Ya se terminó y ya no pasa nada. Pero de verdad es que no. Hay muchas cosas que pueden generarse incluso tiempo después de haber ocurrido los hechos, puede seguir generando incomodidades o problemas. Creo que sería importante recalcar esto, Ale. No necesariamente insistimos que sea malo o bueno, sino puede funcionar si hay algún acuerdo claro y definido, pero si hay algo que me está haciendo ruido, si hay algo que no me está haciendo sentir bien, creo que esa sería la mejor señal de que eso tal vez no es para nosotros. Y también, ¿sabes qué? Me gustaría agregar un poco sobre la cultura digital en la que vivimos. No sé qué pienses de ello, Joel, pero pues hay una hipersexualización. Por ahí hace mucho tiempo un amigo que genera contenido de otro tipo, no de esta parte de psicología, me decía, ¿no? Me he dado cuenta que las fotos que más likes tienen son donde enseño más. Y entonces, pues sí, o sea, desafortunada o afortunadamente, como lo quieran ver por los dos escenarios, porque pues por algunas cosas tiene sus pros y sus contras, pues hay una cultura de hipersexualización en toda esta parte digital. Entonces, eso también hace que pues se caiga constantemente en ciertas presiones, en que se pierda de vista ciertos objetivos y que se confunda, ¿no? La intimidad y la exhibición. Creo que este punto también es importante, Joel, salvo tu mejor opinión, porque no es que el sexting esté ahí nada más existiendo, sino que hay ciertas configuraciones que le dan paso a que se haya vuelto tan importante en nuestros días también. Y es que eso que tocas, pues sí, Ale, de verdad nos ha invadido, ¿no? Esta identidad o visibilidad de personas, especialmente de mujeres, que se construye a través de, pues esto, ¿no? De qué tanto del atractivo sexual que puedan generar en el contenido que se genera. No sé, me llama la atención, digo, tal vez no sea el tema, el medio, pero sí está tan claro porque lo vemos hasta en comerciales de televisión que no tendrían nada que ver. Por ejemplo, dejen en los comentarios los comerciales de shampoo o de jabón. ¿Qué necesidad hay de que sean como sean? Creo que influye muchas cosas, Ale. Esta parte de cómo se vive la sexualidad ahora, cómo se explota a través de redes sociales. Creo que sí puede generar esto, tal vez puede generar en las personas la idea de que es normal, ¿no? Estos conceptos de normalizar, ¿no? Como lo decíamos en los episodios donde hablábamos de pornografía, ¿no? Tal vez esta forma de pensar que, pues todas las personas están en una constante necesidad de. Así funcionan, así son todas las mujeres, así son todos los hombres, entonces no pasa nada porque es algo que debe de ocurrir. Creo que esto es importante lo que toca, sale, porque al final insistimos, verlo desde los efectos que puede generar cuando pensamos que es consensuado, pero tal vez no estemos tan seguros de ello. Y por el contrario, los beneficios que puede generar en una pareja cuando los límites son claros, los acuerdos son definidos y funciona como un amplificador emocional, ¿no? O sea, al final es algo que alimenta la relación, estamos de acuerdo, sabemos qué va a pasar en caso de ruptura, sabemos qué pasa con ese contenido. Creo que va más allá de eso. Al final hay muchas cosas que pudieran hacernos pensar que es la norma, pero más allá de que sea la norma en una sociedad sexualizada o hipersexualizada, creo que el punto sigue siendo eso, ¿no? ¿Cómo te sientes con lo que haces, ¿no? O cuál es la razón por la cual lo quieres hacer, por qué lo estás haciendo, por qué accediste a esto con tu pareja. Es algo que al final te gusta, te agrada, construye, fortalece la relación, perfecto, no hay ningún tema. Pero si de verdad hay alguna señal, aunque sea mínima, de verdad, algo así como que esto no me gustó, un puntito de todo lo demás, creo que eso sería la alerta y la señal para darnos cuenta de que tal vez no sea lo mejor para nosotros, ya que los efectos a largo plazo pues sí pueden ser más devastadores. Me acordé ahorita, incluso revísenlo si no lo han visto porque también es un muy buen episodio cuando hablábamos de pornografía, por ejemplo, ¿no? Nuestro invitado hacía como también esta distinción entre lo social, entre lo esperado. Vayan a verlo, la verdad es que hablando de esta parte de educación sexual, porque para allá quería ir con esta cuestión, ¿no? También tenemos por ahí una de educación sexual y hablábamos un poquito sobre ello. Y aquí se trata más bien, y esto a mí me gustaría para ir cerrando esta parte, ¿no? Dejarles esto.
que las personas tengan un pensamiento crítico. ¿Qué me refiero con esto? A que, oye, ¿quiero o no quiero? ¿No? Y si sí quiero, esto es tan fácil como cuando vas a comprar un helado y dices, ¿se me antoja el helado o no se me antoja? ¿No? O nada más lo voy a comer porque todos van a comer, pero en realidad a lo mejor a mí se me antojaban unas papas y yo no quiero esto. Entonces, esa es la parte crítica, decir, ¿qué quiero yo? Y a lo mejor el otro quiere, pero yo ahorita no quiero. Y eso también es importante dejarlo claro. Para eso es importante trabajar en su autoestima, porque pues muchas veces con lo que tú mencionabas, Joel, pues se van envolviendo, ¿no? Ciertas características de personalidad y eso hace que no me pueda comunicar, pero tampoco que pueda poner límites. Entonces, esta parte del sexting es muy importante porque es parte de nuestra sexualidad, ¿no? Y entonces, cuando empieza a haber un problema en esto, pues retomamos y regresamos a la parte de educación sexual en cualquier etapa, porque a lo mejor uno puede decir, no, pues solo los adolescentes, pero en realidad puede pasar a cualquier edad, esto es un hecho. No buscamos satanizar el sexting, eso no es así, lo que buscamos es que haya menos daños y que la decisión que tomes sea una decisión informada. O sea, que no sea solo tomarla por tomarla. A mí me gustaría cerrar con esa parte, Joel. No sé tú cómo ves. Sí, porque de hecho el sexting creo no es en sí mismo el problema. Creo que al final es un reflejo. Refleja cómo buscamos cercanía, desde dónde nos vinculamos y qué tan conscientes somos de nuestras necesidades emocionales. Porque no todo lo que excita conecta y no todo lo que conecta es sano. Y al final la intimidad real no se acelera, se construye con presencia, límites y conciencia. Así que antes de enviar o responder, vale la pena detenerse y preguntarse, ¿qué estoy buscando aquí? Tal vez no sea deseo, tal vez sea una necesidad de conexión. Y con eso, Ale, creo que llegamos a al final del episodio. Sí, si lograron investigar o entre líneas leer de qué va el en vivo, ya pronto también les diremos. Pero bueno, pónganos ahí en los comentarios a ver quién se acerca más, quién está un poquito más en sintonía con de lo que va a ir el en vivo. Les va a gustar mucho, eso sí les puedo decir, y va a ir para muchas áreas. Otros en vivos a lo mejor han sido enfocados a un solo tema. Spoileándoles un poquito más, puede abarcar diferentes áreas. Así que bueno, pues ya no daré más información. Y bueno, no se olviden que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok y en plataformas de audio, Joel. Así es, Ale, síganos y escúchenos en Amazon Music, en Apple Podcast, en Spotify y en Deezer. Una forma diferente, ¿verdad? De creer, de escuchar el contenido, también muy interesante. También ahí pueden dejarse sus comentarios y demás. Y bueno, cualquier situación o algo que quieran contactarnos, pues a través de Instagram nos pueden localizar. Les agradecemos a toda la gente que se ha suscrito, a los que aún no lo hacen, por favor háganlo. Ahí va creciendo la comunidad poco a poco, pero pues les agradecemos muchísimo a los que lo han hecho, a los que no, por favor háganlo. Es un pequeño gesto que nos anima a seguir con este ejercicio de investigación y al final compartir con ustedes herramientas y alternativas para tener una mejor calidad de vida. Nosotros ya nos vamos, nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Hasta el siguiente episodio. Adiós.